No, no es para hacer masajes, es para hacer ravioles. Hoy vamos a ver otra forma de hacer ravioles caseros. Bienvenidos a Cocción Doble, donde primero cocino yo para que después cocines vos en tu casa. Hoy vamos a hacer ravioles, pero de otra forma. Venimos con una saga de videos en la que primero hicimos ñoquis, que no necesitamos ningún tipo de molde. Después hicimos pastas caseras, donde le mostré varios moldes que pueden usar. Y ahora vamos a ver otro instrumento, que es esta ruedita, que es para hacer ravioles. En el video anterior les había mostrado este molde, que es de ravioles pequeños. Y con esta maquinola vamos a hacer ravioles más o menos de este tamaño, que son chicos, pero si se acuerdan, lo que yo les comentaba era los tiempos que teníamos o que necesitábamos para hacer ravioles de este tamaño para muchas personas. Si estamos empecinados en que queremos hacer ravioles pequeños para muchas personas, esta maquinita es genial porque podemos hacer en serie. Vamos a tener la masa completa, vamos a pasar el rodillo y nos van a salir los ravioles perfectos. Ahora vamos a ver el paso a paso y, como siempre, quédate hasta el final del video, así te cuento algunos detallecitos más. Para la masa vamos a necesitar 200 gramos de harina. Vamos a hacerlo lo más exacto posible. Vamos a agregar una pizca de sal fina. Ahí. Vamos a hacer un huequito en el medio, agregar un huevo y en general la masa de pastas tiene por cada 100 gramos de harina un huevo. Yo en este caso tengo 200 de harina, pero no voy a usar 2 huevos, sino que voy a poner agua porque quiero que la masa sea un poquito más blanda. El hecho de poner todo huevo no es solamente por una cuestión de color, sino que también le da mayor rigidez a la masa. Le da más estructura y yo quiero que sea un poco más elástica y más blandita, entonces le voy a agregar agua, 40 gramos o centímetros cúbicos, y esto primero lo vamos a revolver para que se incorpore el huevo con el agua y después voy a ir agregando harina del borde hasta formar una masa. Una vez que tengo esta consistencia, primero lo que voy a hacer antes de empezar a amasar es dejar que la harina se hidrate bien para que ya la masa tenga la consistencia que va a tener efectivamente. La harina tarda más o menos 10 minutos en hidratarse, así que una vez que yo veo que ya no hay grumitos de harina suelta, vamos a juntar todo lo que tenga en el bowl, ahí. Así como está, desprolija y no muy lisita, la dejo descansar. Yo la voy a tapar con un platito, le pueden poner un film o un repasador y la dejamos reposar 10 minutos aproximadamente. Si es más, no pasa nada, pero procuremos que por lo menos sean 10 minutos. Pasados los 10 minutos, vamos a agarrar la masa. Van a notar que está más maleable. No es que vaya a estar más blanda, sino que lo poco que hicimos trabajar el gluten hasta ahora ya se relajó, entonces es más fácil para amasar. Yo lo que hago en general es, en vez de amasarlo con los dedos, que por ahí te empiezan a doler, es amasar con esta parte o con los nudillos. Entonces, una forma sencilla es girar y aplastar, girar y aplastar. Yo aplasto y tiro un poco para adelante. Y una vez que yo me doy cuenta que la masa ya vuelve a estar dura, la voy a volver a dejar descansar, así no me canso, y voy amasando por fracciones, ¿sí? A pequeños ratitos. Vuelvo a dejarla acá, vamos a dejar de un costado y mientras vamos a empezar con el relleno. Me voy a lavar las manos. Manitos limpias y vamos a empezar con el relleno. Yo tengo ricota entera, puede ser obviamente ricota descremada. Tengo medio kilo y después tengo acá
un atado de espinaca lavado y escurrido. Lo vamos a usar así crudo. La idea del relleno que tenemos que lograr es algo que sea bien suave en textura, ¿sí? Que sea lisito y que no tenga pedacitos. Tenemos dos opciones, pueden lavar la espinaca, hervirla o hacerla al vapor, escurrir bien todo el líquido que les queda, agregarlo acá y mezclarlo bien picadito. Y si no, yo lo que voy a hacer para evitar una cocción y que me queden todos los nutrientes de la espinaca cruda es trabajarlo desde crudo. Entonces, lo que voy a hacer es, tengo la ricota y le voy a ir agregando la espinaca de a poco y lo voy a ir mixando. Acá tenemos que tener paciencia porque la ricota tiene algo de líquido y es lo que me va a ayudar a mixar la espinaca, pero la idea es no agregarle líquido de más. Así que vamos a ir haciendo eso. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar esto y vamos a condimentar. Le vamos a poner sal, yo voy a poner nuez moscada que tengo acá en un frasquito, la nuez entera. A mí me gusta comprar la nuez entera y rallarla en el momento, igual también ya viene molida o rallada. Para mí todo lo que tenga espinaca, salsa blanca, tiene que tener nuez moscada. Es como que parte del sabor de esas preparaciones es la nuez moscada. Le estoy poniendo bastante, así como sería un cuarto de cucharadita o un cuarto de cucharadita si ya está molida, o un cuarto de nuez si lo estoy haciendo rallado en el momento. ¿Por qué tanto? Porque me gusta, no. Los rellenos de las pastas tratamos de que sean bien sabrosos, bien fuertes, porque esto es pimienta negra, porque después la masa es bastante neutra y se va a perder el sabor. Entonces, si yo quiero una pasta que cuando la comas tenga sabor en sí mismo y no solamente otorgado por la salsa, es importante que sazonemos bien el relleno. Y lo último que le voy a poner es este polvo, que es ajo en polvo en vez de ajo granulado o ajo fresco. ¿Por qué? Porque la idea, como les decía, es que el relleno tiene que quedar bien suave para que cuando los cortemos queden bien armaditos. Entonces no quiero incorporar nada que tenga textura. Y esto, como yo lo tengo así, está bueno en cuestiones de textura, que no tiene pedazos grandes, pero de consistencia está blando. Esto se me va a desarmar mucho, se me va a salir de la masa. Entonces lo que voy a hacer es incorporarle un poco de almidón de maíz. Vamos a poner 2 cucharadas y vamos a ir probando. El almidón de maíz va a cumplir 2 funciones. Una es ahora cuando tengamos que armar los ravioles, me va a servir para que el relleno no sea tan blando y yo los pueda armar bien. Pero también me va a servir al momento de la cocción porque se va a cocinar en el agua hirviendo y va a servir para amalgamar el relleno. Como cuando hacemos rellenos y le ponemos huevo, por ejemplo, no es el mismo efecto, pero la parte del almidón, o sea, el almidón de maíz lo que hace es gelatinizar o espesar, y va a hacer que tenga más consistencia en el momento que yo también muerdo el ravioli, que no me quede blando o que no se escape el relleno. Yo ahora lo veo un poco blando todavía, pero en un ratito, cuando esto repose, lo vamos a poner en la heladera. Además, van a ver que toma consistencia un poquito más firme. Así que me ayuda a ver la cuchara que usé para el almidón de maíz. Vamos a sacar lo que nos queda en la espátula y lo vamos a llevar al frío. Retomamos acá con la masa, vamos a sacarla del bowl y yo acá ya preparé la máquina para estirar pastas. Lo voy a hacer a máquina, lo pueden hacer a mano. Yo en este caso, para hacerlo más rápido y mostrarles, lo voy a hacer así. Vamos a correr un poco la cámara, así les muestro cómo lo vamos estirando. Siempre arrancamos con la máquina en el número más grueso, digamos, donde más se abren los rodillos.
En el caso de mi máquina es el número 7. Siempre revisen eso porque en general uno lo va estirando la masa y termina en el número más finito, en el 1 o el 2, y lo guarda así. Y después, cuando lo vamos a usar, si no revisamos, empezamos a pasar la masa por el número más finito y la rompemos toda. Vamos a pasar por el número 3 y ya casi estamos. La pasta rellena no la vamos a hacer tan finita como un fideo, que por ahí la llevamos hasta el número más finito de la máquina, porque necesitamos que contenga el relleno y que tenga cierta elasticidad, porque la pasta, una cosa es un fideo, que es una tirita finita, y otra cosa es algo que va a tener relleno en el medio y la masa de los dos lados, y yo necesito que haga movimiento. Es perfectamente un ravioli, esto es un pajarito. Bueno, entonces fíjense, de acuerdo a la máquina que tengan, si el número es 3, 2 o 1, porque puede variar el espesor, ¿sí? Si no conocen su máquina o tienen una máquina nueva, lo que les conviene por ahí es hacer una prueba con un pedacito de masa y un poco de relleno y ver cómo queda, y después hacer todo, si no se las jueguen con toda la masa al mismo tiempo. Bueno, yo la voy a dejar, la voy a pasar una vez por el número 3 igual, porque parece que no, pero algo varía cuando lo pasamos 2 veces por el mismo número. Ahí. Ahí está. Y por ahí podríamos pasarla una vez por el número 2, un poco jugándonosla, aunque se rompa. A ver cómo va. Ahí. Perfecto, listo. No la voy a volver a pasar porque yo ya veo que está finita y tengo miedo que se rompa. Así que ahora lo que vamos a hacer es, una vez que está ya terminada, es dejarla reposar un minutito para que el gluten relaje y no se achique. Vamos a poner acá el relleno cerca y vamos a ver del largo que tenemos de la masa. Vamos a doblarlo a la mitad y yo voy a marcar un poco acá la mitad para saber hasta dónde tengo que rellenar. Y la voy a invertir porque hay una parte que me quedó levemente más ancha, entonces eso lo voy a dejar para arriba porque es la que me va a servir para cubrir. Vamos a poner harina en la mesada, ahora sí bastante, porque ya es como el armado final, y si acá no se nos despega, perdimos porque ya tenemos el relleno y todo puesto. Ahí vamos a apoyar la masa y en la parte de arriba también le vamos a agregar bastante harina porque ahora vamos a doblar la masa y no quiero que se me pegue. Importante es no tener harina además en la parte que va para adentro porque es la que yo necesito que pegue con el relleno. Así que esta mitad o la cortan acá y la llevan para otro lado, si no lo que yo voy a hacer es doblarla en la punta, ahí, como si fuera un librito, un acordeón, y que ya me quede acá separadita para cuando quiera cubrirlo. Y sé que acá tengo la marca para saber hasta dónde tengo que rellenar. Así que todo esto es lo que tengo que cubrir de relleno. Bueno, y acá vienen los mini secretos. El aparejito este es divino, pero tiene poca altura. Sí se ve, pero debe tener unos 5 milímetros de relleno. De altura, que es donde va a estar el relleno. Entonces si yo le pongo mucho relleno no lo voy a poder cortar y se me va a escapar todo. Entonces acá vamos a tener que escatimarla con el relleno. Yo hice un montón, pero prefiero poner
poco relleno, relativamente poco relleno, y poder cerrarlos bien y que no se me explote todo. Yo lo voy a trabajar directamente con una espátula de las que normalmente se usan para repostería, y lo que voy a hacer es ir estirando el relleno, tratando de dejar acá un borde limpio para cerrar. Acá vamos a tomarnos unos segundos, aunque sea necesario, para que nos quede lo más prolijo posible. Llegar casi hasta el borde para que todos los ravioles tengan relleno. Ahí. Y hacer que la capa sea pareja. Cuando tienen partes así que no les llega el relleno, les conviene con la espátula ir haciendo con un movimiento que marque unas onditas. Eso va a hacer que el relleno se vaya para los bordes. Por ejemplo acá. Ahí. Y obviamente me va a quedar todo ondulado, entonces después lo que hago es pasar una vez con la espátula para alisar. Vuelvo una vez haciendo presión constante y lo que voy a lograr es que me quede una capa pareja. Vamos a correr el relleno que quedó. Y yo lo que voy a hacer es, tengo un vasito con agua, voy a apenas humedecer el borde para pegar la masa. Esto lo pueden hacer con un pincelito, obviamente. Ahí está, en los 4 bordes. Y ahora se viene la parte entretenida, que es de tapar. Lo que voy a hacer es la masa que tenía acá en el borde. Vamos a correr un poco la cámara para que vean esta parte. Yo hasta acá rellené y acá ya empiezo a poner la masa. Y voy con una mano sostengo arriba y con la otra mano voy guiando la masa para que tape todo mi relleno. Ahí, perfecto. Bueno, espero que se haya visto bien. Bueno, ahora tengo todo cubierto. Lo que voy a hacer es primero, sin ejercer fuerza, pasar la mano por el medio para ver que no haya burbujitas de aire. Si lo fuimos pasando, apoyando la masa como les mostré, no debería haber burbujas, pero por las dudas. Y ahora lo que vamos a hacer, lo mismo, sin ejercer presión, ir hacia los costados. ¿Por qué? Porque el borde acá sigue abierto. Ahí, se me está pegando, ahí. Entonces, si llega a haber aire, se puede escapar para los costados. Ahí. Además aprovecho y voy tocando, que con el relleno no podía porque me hubiera pegoteado toda. Voy tocando para asegurarme que todo el relleno esté parejo. Y ahora, cuando ya está todo el relleno parejo, acá hay una burbujita. Ahí. Cuando todo el relleno está parejo y estoy segura de que no hay burbujas, ahora sí voy apretando en el borde para pegar masa con masa. De un lado, ahí. Con esto también tomémonos unos segundos para que quede bien cerrado. A veces no es solamente cuestión de hacer fuerza para que cierre, sino de ir repasando y tocando. Acá lo rompí porque le metí el dedo, así que con mucho amor y con la yema de los dedos voy repasando y viendo que esté todo cerrado. Sí, yo lo que tengo en cuenta cuando voy tocando es que me doy cuenta que esto está suelto, ¿sí? No está pegado en la mesada. Eso es súper importante porque de acá ya no hay vuelta atrás. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a correr. Yo lo trato con cuidado, se puede levantar, no es la idea, yo lo hago para mostrárselos, pero pueden trabajar todo en el mismo lugar. Bueno, ahora la idea es tenerlo recto y vamos a pasar la ruedita. En este caso mi ruedita tiene 3, para aprovechar el máximo posible yo lo que voy a hacer es que este borde coincida con el borde donde está la masa pegada, ¿sí? Donde está masa con masa, no afuera, es decir, no acá, sino acá sobre el borde. Así que vamos a apoyar ahí y vamos a pasar con fuerza porque tenemos que lograr esta parte está pegada masa con masa, ya está nuestro trabajo hecho. Pero en estas partes donde hay relleno yo tengo que lograr con la presión cerrar y además cortar. Vamos ahí. Es preferible hacerlo lento y asegurarme de que cierre. Ahí.
y nunca retrocedan, ¿sí? Ahí. Estas onditas son porque tiene bastante relleno y yo cuando lo fui pasando fui arrastrando masa. Así que tengamos en cuenta que ya estos 5 milímetros que yo le puse de relleno ya eran bastante. Y ahora, para aprovechar este borde, vamos a hacer coincidir esta parte que corta con el borde anterior y volver a pasar. Si quieren ayudarse para hacer fuerza, pueden agarrar también de acá mismo para poder hacer más fuerza hacia abajo. Vamos a verlos de cerca para ver algunos errores. Esta parte arrugada de masa es lo que yo les decía recién, como que arrastré con el rodillito. Esta parte fue donde volví a pasar el rodillo por segunda vez y aplasté el que estaba al lado, entonces lo corté. Pero en líneas generales está súper bien. Estos bordecitos los vamos a cocinar igualmente. Y lo que vamos a hacer antes de separarlos, porque esto si yo quiero separarlo ahora no está separado del todo, lo que vamos a hacer es dejarlos reposar. Lo que yo voy a hacer es agarrar una fuente a la que le puse semolín y voy a ir pasando las fracciones de esto, las tiras. Voy a tratar de cortar más o menos por donde del largo que vea que me van a entrar. Este borde que es solamente masa y que se despega fácil lo voy a sacar. Y vamos a tratar de trasladar esto con la plancha lo más entera posible, como si fuera la plancha de los ravioles que compramos. Y la idea de poner semolín es poner algo que no se pegue tanto al humedecerse. Si no tienen semolín, es sémola de trigo finita, le pueden poner harina, o por ahí tienen harina de arroz. Harina de arroz o semolín sería lo ideal. En el caso de que no tengan, pónganle harina. No le pongan almidón de maíz porque eso sí va a hacer que se pegotee. Bueno, vamos a trasladar esta parte también con todo el cuidado que se pueda. Y los vamos a dejar reposar. Si es un ratito, déjenlo reposar a temperatura ambiente. Si los van a tener de la tarde para la noche o más de media hora, lo vamos a llevar a la heladera, ¿sí? Porque esto tiene ricota y no está bueno por cuestiones bromatológicas que esté fuera de la heladera. Después de un par de horas de heladera van a notar que están un poco más sequitos y además obviamente cuando están fríos están un poco más duritos y van a ver que es mucho más sencillo separarlos. Igualmente depende de la cantidad, tampoco es que los vamos a estar separando a mano, pero quería mostrarles que si se separan lo pueden hacer a mano para ir comprobando que salen, y si no lo que pueden hacer es agarrar un cuchillo o una cuchilla y separarlos de a uno. Ahí. Pero lo importante es que vean esto, ¿sí? Que sí se separa por la unión que generamos con nuestra ruedita para ravioles. Así que ahora vamos a terminar de separarlos y van directamente al agua hirviendo. Acá están listos. Cuando suben a la superficie significa que ya están, y yo preparé una salsa de tomate y los voy a ir pasando. Como ven, ninguno se abrió salvo estos, que eran los que ya venían rotos en el momento que los preparé. Pero están perfectos. ¿Qué les pareció ese paso a paso? Es sencillo, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta son los secretitos de la masa, que tienen que ser una masa elástica para que cuando yo paso el rodillo corte bien. O sea, la idea del rodillo es que a la vez de que corta con esta parte más bajita es la que comprime la masa, hace que se pegue masa con masa y que el relleno no se escape. Así que tenemos que hacer bastante fuerza para que apoye bien masa con masa y no pasarlo así chácate rápido, sino con tranquilidad para que se vaya marcando uno por uno.
Y el otro detalle que para mí es súper importante es que el relleno que usemos sea muy suave en cuanto a su textura, ¿sí? Que sea super power de sabor, pero de textura sea suave, porque si no lo que tenemos que hacer es, cuando vamos cortando con este rodillito, lograr que también esos pedacitos, no sé si le ponemos pedacitos de nuez o de alguna verdura entera, el rodillo también tiene que cortar eso y va a estar medio complicado si hay algún tropezón de una nuez, como les decía, que esté en el medio del cierre del raviol. Lo más probable es que ese raviol se abra durante la cocción. ¿Cómo los conservamos? Si quieren hacerlos, hervirlos, pasarlos por agua con hielo y dejarlos de la mañana para el mediodía o para la noche, está perfecto. Si no, también los pueden poner en la salsa y los conservan en la salsa. A mí la verdad que me gusta mucho más así porque absorbe el sabor de la salsa que le estemos haciendo. Pero si vamos a hacer para muchas personas o vamos a hacer con distintas salsas y no sabemos cuál va a querer cada persona, por ahí está bueno que los dejemos neutros, habiéndolos pasado en agua con hielo y después los dejamos en algún contenedor hermético o los sacamos del agua hirviendo y los ponemos en una fuente bastante amplia con un poco de aceite para que no se peguen. Y si los querés congelar, los puedes congelar crudos directamente de la plancha y cuando los vas a cocinar los pasás del freezer al agua hirviendo. No los descongeles ni en microondas ni los dejes a temperatura ambiente porque la masa va a empezar a transpirar y se va a empezar a pegotear y después te va a quedar como un mega raviolote pegado en el agua hirviendo y no es la idea hacer una mega tarta hervida, sino hacer ravioles que estén bien separados. Si te gustó esta receta, déjame tu like y comentame si conseguiste la maquinola o si la tenés en casa, si ya la hayas probado o si la vas a probar a partir de esta receta que te estoy compartiendo. Y si no viste los dos videos anteriores que te comentaba de ñoquis y sorrentinos, te dejo los links para que también puedas probarlos. Entra a mi canal Cocción Doble y suscríbete. Y si activas la campanita te van a llegar las notificaciones cuando subo nuevas recetas. Y ahora vamos a cocinar.